Fíjese, aquí vamos a ver los componentes básicos. ¿Qué componen a un presupuesto? Las políticas macroeconómico fiscales. Esas macroeconómicas fiscales pues la dicta el Banco Central de Venezuela, y la parte tributaria, la parte fiscal, cuántos ingresos van a recaudar para el año. Tenemos el sistema de tesorería a través de la ONT. Tenemos el sistema de contabilidad pública a través de la ONCOP, que es la Oficina de Contabilidad Pública. Tenemos el sistema de crédito público, que es el que puede endeudar a una nación, a la república. Tenemos el Sistema Nacional de Contrataciones, que es el que me indica cómo puedo comprar y a través de qué mecanismos e instrumentos se pueden realizar las compras. Y la política de protección sociolaboral, que son los contratos colectivos. Tenemos los planes operativos, que los planes operativos son los que hacemos o formulamos año a año. Esos planes operativos tienen objetivos y metas. Tenemos una estructura presupuestaria, que esa estructura presupuestaria pues se compone de los ingresos y de los gastos. Tenemos unos instrumentos de la UNAPRE, que de acuerdo al ente o al ministerio se utiliza un modelo de instrumento. Nosotros en clase vamos a utilizar un modelo de instrumento que es el que se utiliza dentro de las universidades. Tenemos un clasificador presupuestario, que es donde me indica todas las partidas presupuestarias. Tenemos la ley de simplificación de trámites o de procesos. Cada presupuesto genera un plan de compras anuales, y todo esto va para un desarrollo comunal. Todos los proyectos que se elaboren dentro de los entes, de los ministerios, pues va a un desarrollo propio de la comunidad. Aquí vemos, fíjense, tenemos la captación de los ingresos y gastos de inversión. Eso nos da los créditos presupuestarios. La captación de los ingresos pues viene por muchas fuentes, entre esos los impuestos. Luego tenemos las políticas operativas, la economía de mantenimiento y el sistema de compras públicas. Luego tenemos el encadenamiento productivo y la transformación a un modelo comunal, que nos da la ejecución de ese presupuesto. Eso se hace a través de la eficiencia y de la eficacia. ¿Cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? Que eficiencia es el resultado alcanzado y la optimización de los recursos utilizados, y la eficacia es la capacidad de satisfacer las necesidades a través de la obtención de los productos alcanzados por esos recursos que planificamos en ese proyecto. La ejecución financiera de los recursos de presupuesto consiste en la obtención de los créditos presupuestarios. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Resulta que nosotros planificamos unos recursos que vienen a través de los impuestos. Luego que esos recursos los vamos a ejecutar, ¿cómo nos llega? Nos llega a través de una liquidación, una orden de pago de la tesorería. Cuando nosotros tenemos esa orden de pago, le decimos que se está liquidando ese recurso, y se recauda cuando evidentemente ya en el banco nos transfieren el dinero, pues nos transfieren la primera orden de pago, que nos están transfiriendo al banco 10 millones de bolívares para el pago de algunos bienes y servicios que solicitamos dentro del presupuesto. Luego viene la ejecución del presupuesto. ¿Cómo ejecutamos el gasto? Tenemos un precompromiso porque tenemos una reserva de crédito presupuestario, porque todo ese presupuesto que ya está plasmado y aprobado en ley, ese gasto para comprar los bienes y servicios ya fue presupuestado. Luego tengo un compromiso, que es la afectación preventiva a ese recurso. ¿Cuándo comprometo el recurso? Cuando hacemos una orden de compra. Lo causamos cuando llega la factura y lo pagamos en el momento que nos llega el bien y servicio, pues se le paga al proveedor que lo trajo. Aquí tenemos el plan operativo. ¿Qué le pasa al plan operativo? Lo comprometemos. ¿Cómo lo comprometemos? Punto de compra, contrato, órdenes de compra, órdenes de servicio. Lo causamos a través de la factura y lo pagamos luego que nos traen esa factura, se lo pagamos al proveedor quien trae ese bien o servicio, que se hace exigible ese pago.
y que nos da los proyectos, los métodos y las actividades ejecutadas. Luego vienen modificaciones presupuestarias. Esas modificaciones presupuestarias ocurren, ¿por qué? Porque de repente no vamos a comprar algo que planificamos o lo planificamos en exceso, entonces hacemos unos traspasos presupuestarios. También puede darse el caso que nos asignan más recursos y esos son créditos adicionales. También pueden haber rectificaciones o insuficiencias presupuestarias. Tenemos aquí el resultado de la ejecución de los créditos presupuestarios. Aquí vemos las partidas presupuestarias, que es 401 gastos de personal, 402 mercancías, 03 que son servicios y 04 que son activos reales, y las 407 que son transferencias. Se le transfiere un recurso, por ejemplo, si el personal ya no trabaja dentro de la institución, es un personal jubilado, es una 407, es una transferencia. Y una 408 es la depreciación de los activos, los gastos por depreciación. Aquí tenemos el presupuesto modificado porque pusimos a hacer traspasos, nos llegaron créditos adicionales. Y aquí vemos los momentos del gasto, donde lo comprometemos, lo causamos y lo pagamos. Y nos va dando una disponibilidad presupuestaria. Luego viene el seguimiento y el control. ¿Cómo hacemos seguimiento y control? Mediante la evaluación de los logros frente a los objetivos y metas estratégicas que nos planificamos. Los indicadores externos, que es el servicio a los usuarios, y los internos, mejorar la eficiencia y eficacia y la efectividad de las instituciones. Los componentes básicos de una medición son la pertinencia, la confiabilidad y lo preciso. La pertinencia tiene que ver con que son convenientes y adecuadas a las necesidades de esa institución. La confiabilidad es que son fuentes fidedignas de donde estamos tomando ese indicador. Y son precisos porque en la medida que se obtenga y se refleje fielmente la unidad de magnitud del hecho. Ahora bien, el esquema del proceso. Tenemos objetivos y acciones. Tenemos la meta por cada nivel, los indicadores tanto de impacto, los registros, los instrumentos y la recolección de información, que va a una base de datos, va a unos reportes y es un análisis de información. Y con eso se elaboran los informes para la toma de decisiones. ¿Qué ocurre? Tenemos unos objetivos y acciones que ya lo tenemos previsto dentro de ese presupuesto. Cada uno de esos objetivos pues tiene unas metas, se mide qué cantidad de objetivos o qué cantidad de acciones queríamos obtener. A su vez de esas metas de medición lo tenemos a través de unos impactos y tenemos unos asientos de registro. Y luego tenemos unos instrumentos, que esos instrumentos nos los da a través de la ONAPRE.